Continuamos con la lectura del capítulo 4 del texto Feminista Yo, escrito por Ana Vázquez Colmenares. Esta es la segunda parte de la serie de lecturas que estamos haciendo. Vamos a leer de la página 286 a la página 299 de la versión escrita de este libro. Estudios sobre la masculinidad y sus tipologías. Con las primeras conceptualizaciones sobre género que aparecen desde la psicología, elaboradas por Money y Stoller en los años 50, los grupos de estudio sobre las mujeres y su condición de dominio fueron proliferando. En la década de 1970 surgieron las primeras investigaciones sobre la masculinidad en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Suecia. Y con ello comenzó el ejercicio de visualizar, analizar e incluso politizar las prácticas y subjetividades de los hombres en las relaciones de género. Podemos definir la masculinidad como una construcción social mediante la cual a lo masculino se le asigna una posición de superioridad sobre lo femenino, definiendo las relaciones entre la masculinidad y feminidad como una relación de poder versus sumisión. Pioneros en el tema, encontramos a Gerd Goldberg, Dan Keeley, Andrew Tolson, Michael Kaufman, Michael Kimmel y muy señaladamente a R.W. Connell, quien, complementando los estudios feministas, hicieron aportes con el concepto de masculinidad hegemónica, que en palabras de Connell se explica como la configuración de práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. La masculinidad se aprende y se practica en la confluencia cultural, histórica y social. Si bien, de acuerdo con Connell, aunque todas las sociedades han contado con categorías culturales relativas al género, no todas han tenido el concepto de masculinidad como lo entendemos hoy. Siguiendo a Kimmel, sociólogo y director del Centro para Estudio del Hombre y las Masculinidades de la Universidad de Stony Brook de Nueva York, la masculinidad es una construcción social que va cambiando, pero con una constante: la construcción de la virilidad en oposición a las mujeres y las divergencias sexuales y raciales. Así, la masculinidad moderna se construye en las relaciones que los hombres establecen con las demás personas, pero también la que establecen consigo mismos. Elizabeth Bandinter ha estudiado el fenómeno de la masculinidad y ha encontrado que los hombres afirman de tres maneras su identidad masculina, mostrándose a sí mismos y a los otros que no son mujeres, que no son bebés y que no son homosexuales. El ejercicio de la masculinidad y su relación con la búsqueda de poder es también la raíz de las conductas de dominio. Michael Kaufman dice: el deseo de poder y control forma la parte fundamental de nuestra noción de masculinidad y también la esencia misma del proyecto de convertirse en hombre. Dicha afirmación concuerda con lo expuesto por el gran crítico de la modernidad Michael Foucault, respecto a que las relaciones de poder surgen de las divisiones, desigualdades y desequilibrios en las relaciones sociales. Justamente la masculinidad hegemónica se refiere a un modelo de comportamiento masculino que logra imponerse, originando una situación de desigualdad. No muy distante de esta concepción, R.W. Connell asocia la construcción del modelo de masculinidad predominante al concepto gramsciano de hegemonía, como un fenómeno colectivo de dominio en la organización del Estado y la sociedad por un grupo que impone su predominio, los varones.
¿Qué tiene que ver el machismo con la masculinidad y la violencia contra las mujeres? La evidencia empírica sugiere que el hombre machista es más agresivo, más proclive a cometer actos de violencia, tanto en contra de mujeres como en contra de otros hombres. Entonces, ¿por qué no basta únicamente con decirles a los hombres que dejen de ser machistas y agresivos? Porque es un tema profundamente enraizado en la psique masculina desde la más tierna edad, repitiendo y reforzando en casi cada interacción social a lo largo de todo el proceso de socialización. El machismo está sustentado en un orden de género que desde la más tierna infancia induce a los hombres a probar su masculinidad a través de actitudes supuestamente valientes, como correr riesgos, a diferencia de las mujeres a quienes se educa para ser pasivas y buscar la protección de un varón. A ellos se les educa mayoritariamente para asumir como misión proteger, defender y por lo tanto se vuelve habitual la agresión como conducta, el enojo y la ira les son alentados como emociones propias de su ser hombre. Otro ejemplo derivado del machismo es cómo a las chicas se les enseña a buscar ser deseadas, esperar ser escogidas y a ser complacientes, mientras que a los chicos se les enseña a conquistar, a ser ellos quienes eligen en su calidad de futuros jefes de familia. Estas conductas tan enraizadas en nuestras sociedades indican que necesitamos entender cómo se forman las identidades psicosociales de los hombres en su contexto social, comunitario y familiar, con el fin de lograr deconstruir y construir conceptos alternativos y sanos de lo que significa ser un hombre. Connell ha distinguido 4 tipos de interacciones entre masculinidades, valores y características. Número 1. Masculinidad hegemónica, practicada sobre todo por varones heterosexuales pertenecientes a la clase dominante que monopolizan el poder, el prestigio y la autoridad legítima. La relación de la masculinidad con el trabajo y el papel de los varones como proveedores ha sido un elemento clave del ejercicio de este tipo de masculinidad. Andrew Tolson lo estudió a detalle en los años 70 en el libro Los límites de la masculinidad, apuntando que es en el ámbito laboral donde el hombre principalmente se afirma en relación con los otros, probando su fuerza física, destreza, ambición, competitividad en busca de sobresalir y tener éxito. Número 2. Masculinidad subordinada. Hace referencia a masculinidades divergentes, incluye a homosexuales y a los mal llamados afeminados. Número 3. Masculinidad cómplice. Aquella que no ejerce el poder como la primera, pero que disfruta de las ventajas del sistema patriarcal con la sumisión de la mujer. Número 4. Masculinidad marginada, relacionada con pertenencias étnicas frecuentemente marginadas, como son los afroamericanos en Estados Unidos y en México, los indígenas y afrodescendientes, también a los individuos con conductas delictivas o patológicas. A partir de esta tipología, entendemos que, tal como lo afirmaron Kaufman y Kimmel, la masculinidad hegemónica no solo es nociva para las mujeres, sino también para los propios hombres. Aunque no es comparable, incluso a los varones el orden de género patriarcal les impone cargas simbólicas y materiales con el mandato de ser proveedores exitosos. En muchos lugares el desempleo y los bajos salarios, tener que pasar a la economía informal, impiden a muchísimas familias vivir dignamente bajo ese modelo de uniproveedor masculino, lo que genera en ellos sentimientos de frustración y enojo que muchas veces expresan de manera violenta. En su obra, Kaufman afirma que la combinación de poder y dolor es la historia secreta de la vida de los hombres y profundiza sobre ello en un análisis titulado Las 7 P's de la violencia de los hombres, del cual sintetizó
las características. P número 1. Poder patriarcal. La violencia o la amenaza de esta se convierte en un medio para asegurar el disfrute continuo de privilegios y del ejercicio de poder. Estas violencias son nutridas por las demandas de la sociedad patriarcal y por los privilegios que ciertos varones han adquirido a través de su ejercicio. Como resultado, la violencia ha sido normalizada en todas las formas de relacionarnos como hombres, dice Kaufman. Las formas originales de jerarquía y poder son aquellas que se basan en el sexo. De ahí derivan otras de acuerdo con la condición de clase, edad, raza, orientación sexual, etc. P número 2. La percepción de derecho a los privilegios. No solo las desigualdades de poder conducen a la violencia, sino la percepción masculina, sea consciente o inconsciente, de sus privilegios sobre las mujeres. P número 3. No habría violencia de los hombres sobre las mujeres si no existiera en las costumbres e incluso en la ley un permiso implícito e incluso en ocasiones explícito, en tanto la violencia sea promovida y tolerada en las normas jurídicas y sociales, en los medios, en el cine, en los deportes y en otras formas de cultura, no se erradicará. Como muestra, en la 94 entrega de los premios Oscar 2022. Un evento con una audiencia calculada de 16.6 millones en directo. El comediante Chris Rock hizo supuestas bromas a costa de Penélope Cruz, a quien no se dignó a mencionar por su nombre, sino como la esposa de Javier Bardem, es decir, una extensión de él, pese a estar nominada al igual que él, invisibilizándola y reforzando el estereotipo sexista de las mujeres están locas, pues bromeó que Bardem preferiría no ganar a tener que soportar su reacción, presumiblemente histérica, si ella no ganaba y él sí. Y ante esa broma, Javier suelta una risa hilarante, mientras que Penélope denota con una risa forzada su molestia e incomodidad por el comentario sexista. Pero el sexismo de Rock no paró allí. También decidió ejercer otra forma de violencia relacionada con la imposición patriarcal hegemónica y androcéntrica de cánones de belleza, generalmente occidentalizados y que ensalzan la blanquitud y estándares de belleza como los pechos grandes o largas melenas en las mujeres. Rock voltea a ver a Will Smith, esposo de Jada Pinkett, actriz con una carrera y méritos propios, y hace una broma que alude a la calvicie de ella, resultado de un trastorno autoinmune del que Pinkett ya había hablado en público. Seguramente el comediante ya lo conocía y aún así se sintió con el derecho a bromear sobre el cuerpo de esa mujer y su falta de cabello, un aspecto de la feminidad que en el orden patriarcal occidental tiene un impacto muy notable, especialmente en las mujeres negras, descendientes de las mujeres africanas esclavizadas y comercializadas en países colonialistas, que han crecido con el estigma de no poseer la melena que exigen los estándares hegemónicos de la blanquitud. La mofa, la burla a costa de la apariencia de una mujer, está tan naturalizada que no nos percatamos cuán violento es el acto y cuánto daño hace. Tiene nombre y se llama violencia estética. Y es siempre grave. Y más aún si esta persona está enferma, si es una mujer racializada recibiendo violencia en vivo y a todo color, enmarcada por millones de gargantas cómplices riéndose a su costa. La broma no justifica la violencia. Humillar no es humor. Pero pocas personas cuestionaron la violencia estética, simbólica, emocional y psicológica que vivió Jada Pinkett, al ser objeto de una supuesta broma sobre una enfermedad evidenciada en su cuerpo. La reacción de ella en el momento fue clara molestia,
mientras que su esposo paradójicamente al inicio se rió, pero acto seguido se levantó, subió al escenario y propinó tremenda bofetada a Chris, gritándole furioso que no volviera a mencionar el nombre de su esposa. Otra reacción machista disfrazada de caballerosidad. Así, la naturalización de la violencia se vio manifiesta en una escena que, en medios y redes, se comentó ante todo como un altercado entre dos hombres, uno que abofetea que ofende a la esposa de y otro que la defiende, como si ella se lo hubiera pedido o como si fuera incapaz de decidir qué hacer ante ese hecho. Porque el trasfondo machista es que una ofensa contra mi esposa, o sea, mi propiedad, es una ofensa contra mi persona, contra mi ego masculino, y por eso, como varón patriarcal, me siento obligado a salir a defender su honor. La opinión pública estuvo mayormente dividida entre si Will hizo mal o no en reaccionar así. En el orden patriarcal, la violencia física se considera socialmente más dañina que la emocional. Si debía disculparse o si debía retirarle el premio, pues para muchas personas él sobre reaccionó ante una broma, es decir, la discusión. Dime si esto no es una prueba de un mundo patriarcal y andocéntrico. Se centró en dos hombres generadores de violencia. De las víctimas casi nadie habló. Como comenta Lupita Ramos Ponce respecto al discurso de Smith, que Smith dio cuando recibió el codiciado Oscar, minutos después de haber cometido la agresión violenta. El corolario fue la justificación del ejercicio de su violencia. El amor te hace cometer locuras. He recibido el llamado de amar y proteger a mi gente, es decir, el amor como justificante para la agresión y la violencia. Eso lo he escuchado tantas veces en los casos de feminicidio. El colmo de esa naturalización de la violencia es que después de la agresión pública, el actor recibe su premio sin que tuviese una consecuencia inmediata por la violencia realizada. Al contrario, le abrazan, le permiten que llore, mostrando su masculinidad herida y justificando así públicamente el ejercicio de la violencia. Al final, entre muchos, se dicen que eso lo arreglarán como familia. En ningún momento existió una disculpa a la ofendida directa. Pareciera que el ofendido era el macho agresor por haber insultado a su hembra. Es importante dejar de poner el foco de atención en los ejercicios de masculinidad violenta que realizaron dos hombres para centrar la reflexión en el reconocimiento de Jada Pinkett, que enfrenta la alopecia y todo lo que implica el mandato hegemónico de la belleza centrada en la cabellera y que ella, de manera digna, confronta con su propia presencia y belleza resignificada. Jada no necesitaba de ningún príncipe que la rescatara, ni de ningún macho alfa que la defendiera. Rompamos ya con esa narrativa que justifica la violencia para salvar a la damisela en apuros y que coloca y perpetúa a las mujeres en una indefensión aprendida que parecería eterna. La sociedad basada en el pacto patriarcal de los hombres es demasiado permisiva respecto a todas las violencias contra las mujeres. Preocupante que mientras la ONU propugna la igualdad entre mujeres y hombres, en China, el país más poblado del mundo, se ha establecido una cruzada para fomentar el fortalecimiento de una masculinidad hegemónica y que los hombres sean más varoniles, desde el Ministerio de Educación y del que regulan las comunicaciones. P. Número 4. La paradoja del poder de los hombres. Se refiere a que las formas en que los varones han construido su poder social e individual son fuente de temor, aislamiento y dolor para ellos mismos. Kaufman dice que, privando a los hombres del sustento emocional, su experiencia de poder presenta paradójicamente problemas incapacitantes. Por ejemplo, la amenaza del fracaso lleva a muchos hombres al aislamiento, temor, autocastigo, agresión y depresión. Entonces, por un lado, los hombres ganan poder en el juego patriarcal de desigualdad, pero
pierden la libertad de sentir y expresar. P5. La armadura psíquica de la masculinidad. En la crianza de los hombres se crean estructuras psíquicas a menudo tipificadas por la ausencia del padre o por la distancia emocional con otros hombres, de modo que la masculinidad es decodificada como rechazo a la madre y a la feminidad, lo que crea fuertes barreras de ego, una armadura ante las emociones. Finalmente, la violencia contra las mujeres e incluso contra otros hombres también es resultado de esa distancia emocional. P número 6. Masculinidad como una olla psíquica de presión. Como efecto de enseñar a los niños varones a reprimir sentimientos de temor y dolor y convertirlos en ira, aprenden a responder de manera violenta ante situaciones de rechazo, menosprecio e inseguridad, pues en el ideario de la masculinidad hegemónica, no ser poderoso equivale a no ser hombre. La violencia se convierte en la manera de probar la hombría. P número 7. Experiencias pasadas. Las heridas que deja la violencia familiar generan dos reacciones en los hombres. En algunos se produce una repulsión a la violencia, mientras que otros la interiorizan como norma de conducta, la normalizan. Es un mensaje enfermizo que los niños aprenden que es válido lastimar a personas amadas. En muchos casos ocurren ambas. Hombres que violentan mujeres, pero a la vez sienten repudio hacia sí mismos. La masculinidad hegemónica impone cargas sobre el deber ser de un hombre que también le restan libertad y le oprimen. Por ejemplo, la conocida frase de que el hombre debe ser feo, fuerte y formal implica que debe soportar los problemas conteniendo sus emociones, ser protector, probar su fuerza ante otros, hombres y mujeres, lo que a veces los lleva a confrontarse físicamente y además que lo normal es que ellos no se preocupen de su físico, su salud y de cuidarse a sí mismos, sino que dependan del cuidado de una mujer, con lo cual se refuerzan mandatos sexistas estereotipados. Es un molde impuesto que, al inhibir el desarrollo sano de sus emociones, los puede llevar a la agresividad como recurso emocional, porque, a diferencia del llanto, esta sí es una emoción que les está permitida. Entre los funestos efectos de este modelo de masculinidad hegemónica, basada en una supuesta superioridad y hambre de control y dominio, podemos mencionar todas las formas de violencia de género, particularmente la familiar, adicciones, enfermedades mentales como depresión y ansiedad por la carga de responsabilidades económicas y el estrés de no poder expresar las emociones, hogares desintegrados, parejas en conflicto, progenitores enfrentados con sus propias criaturas, hermanos divididos y la violencia en general, desde el bullying en las escuelas, riñas callejeras y a mayor escala la violencia feminicida o la delincuencia organizada, dado que, como sostiene Kaufman, la violencia es para la masculinidad el vínculo por medio del cual los varones reproducen, perpetúan y afianzan su dominación y su poderío en un orden patriarcal donde ese poder les confiere estatus y privilegios. Para entender la gravedad del asunto, veamos qué sucede con el tipo de violencia que vivimos en muchos países, particularmente en México. La narcocultura y su relación con la masculinidad hegemónica, como afirma Guillermo Núñez Noriega. Lo que los estudios de género de los hombres y las masculinidades están mostrando es que la narcocultura, con sus canciones, videoclips, moda, narcoseries, en YouTube y en redes sociales, pero también con su arraigo en la sociedad mexicana, también en otros países, es el brazo ideológico que produce sujetos disponibles para el crimen organizado en la medida en que los configura con determinados proyectos ideológicos de masculinidad poderosa. Así, en una sociedad androcéntrica, heteropatriarcal, se promueve y alienta aún que las mujeres sean, por un lado, lo más atractivas posibles para un buen partido y por otro, que se preparen para ser madres
y dedicarse a las labores de cuidado de otras personas. Debido a ello, desde muy niñas, se les dan muñecas, se les aplaude que jueguen a maquillarse y vestirse como modelos, a cocinar y cuidar bebés, con un claro mensaje patriarcal y endocéntrico que les dice que lo ideal es que su vida se reduzca solo a ser buenas en la cama y esposas que atiendan bien a su esposo y a sus criaturas. En cambio, a los niños se les regalan carros de bomberos, pistolas de juguete, balones de fútbol y videojuegos. El orden de género patriarcal y andocéntrico les enseña que su vida es ser ellos mismos, conquistando el mundo mediante la fuerza y el éxito económico, y que el ser padres en todo caso los honra y los enaltece, pero no los define. Ahora hablemos de violencia masculina hegemónica, que podemos dividir en 4 grandes categorías. Número 1. Violencia hacia la otredad, que incluye la violencia hacia las mujeres, a quien se les objetualiza para el placer masculino, hacia todo lo femenino, por ejemplo, hacia la homosexualidad, bisexualidad y la divergencia sexual, hacia la infancia o la vejez y hacia las personas diversas biológicamente. Número 2. Violencia hacia otros hombres. Desde pleitos escolares o callejeros hasta conflictos armados y guerras. Todos los datos indican que quienes causan más violencia hacia los hombres son otros hombres. Número 3. Violencia hacia sí mismos. Falta de cuidados a su salud, alcoholismo y otras adicciones, exceso de accidentes, mayores tasas de suicidios y vidas más cortas que las de las mujeres. Número 4. Violencia hacia el medio ambiente y la naturaleza. Hombres decisores en gobiernos y empresas que promueven y permiten acciones depredadoras, extractivistas y expoliadoras de la naturaleza, así como un consumismo irracional en virtud de sus intereses políticos y económicos individuales o de grupo. No es fortuito que las primas de seguros de vida sean más altas para hombres que para mujeres, pues la vida de un hombre joven conlleva un mayor riesgo en este orden de género patriarcal. Sin embargo, la masculinidad estereotipada y reducida a ese tipo de representación de virilidad y la hombría se asocia a problemas de ansiedad, depresión y conflictos familiares, sexuales, laborales, de pareja y conductas adictivas y de riesgo. Michael Kimmel ha sostenido en distintos foros que no pueden empoderarse las mujeres y las niñas sin que cambien también los hombres y los niños. En sus charlas suele poner de ejemplo un documento que hay en el Pentágono en el que el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, quien sucedió a John F. Kennedy tras su asesinato, se negó a abandonar Vietnam porque tal gesto no se iba a considerar propio de un hombre. Imagínate el costo tan enorme de la masculinidad hegemónica. La guerra de Vietnam duró 19 años y resultó en que perdieran la vida casi 60,000 soldados estadounidenses y del pueblo de Vietnam 1.3 millones de personas. El costo de esta guerra suma lo equivalente a $1 trillón de 2019 a 2.3% del PIB de 1968. Y todo por un hombre que, entre otras consideraciones, no quería sentir herido su ego patriarcal y que ello dañara su imagen frente a su pueblo. Para adentrarte más en el tema, sugiero ver la charla TED de Michael Kimmel, ¿por qué la igualdad de género es buena para todos, incluso para los hombres? Seguramente tú tienes algunos ejemplos con nombre y apellido de los efectos nocivos de la masculinidad hegemónica. Quizás si eres hombre, algo haya resonado en ti. Es importante que sigas observándote y sobre todo cuestiones qué tipo de vida quieres tener. Una de conflicto constante por mantener un control ilusorio que daña a las personas a tu alrededor, o una más libre, donde te permitas explorar quién eres y expresarlo sin cumplir con las expectativas de un modelo moribundo. Te invito a que seas parte
de un amplio consenso sobre el agotamiento de la masculinidad hegemónica ante una sociedad cuyo desarrollo y construcción de la paz depende de la igualdad entre mujeres y hombres. Hasta aquí la lectura de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme.